El estruendo del trueno sacudió los cimientos de la mansión brutalista, una fortaleza de hormigón y cristal que parecía devorar la luz de los relámpagos en medio de la noche. La lluvia no caía, castigaba. Era un diluvio bíblico que golpeaba contra los ventanales blindados de piso a techo, creando una barrera líquida que separaba el lujo estéril del caos natural. Dentro, el aire estaba tan gélido que cortaba la respiración, un frío artificial mantenido rigurosamente para preservar la pureza del mármol blanco, pero esa noche servía para congelar la sangre. Aisha, con su vientre de 8 meses tensándose dolorosamente bajo la seda de un vestido que ya no le pertenecía, sentía cómo sus pies descalzos resbalaban sobre la superficie pulida, no por torpeza, sino por la fuerza bruta que la arrastraba hacia la salida. No había gritos histéricos, solo el sonido sordo de su propia resistencia inútil y el jadeo entrecortado de un pánico que le nublaba la vista, mientras la mano de Julián, firme y técnica como una garra de acero, le apretaba el brazo con la indiferencia de quien saca una bolsa de basura que ha empezado a oler mal. La fuerza física de Julián no nacía de la ira, y eso era lo más aterrador de todo. Su rostro mantenía una serenidad de psicópata, una máscara de aburrimiento administrativo mientras la obligaba a avanzar por el pasillo interminable de la entrada. Aisha intentaba clavar los talones, buscando fricción inútilmente, con la mano libre protegiendo su vientre prominente como un escudo humano contra la locura de su esposo. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban desorbitados, buscando en la cara de él algún rastro del hombre con el que había compartido la cama, pero solo encontraba el vacío de un espejo roto. El dolor en su muñeca era agudo, una advertencia de moretones futuros, pero el verdadero tormento era la confusión, el colapso absoluto de su realidad en cuestión de segundos. El olor a ambientador caro, una mezcla sintética de sándalo y dinero viejo, se mezclaba ahora con el aroma metálico del miedo que emanaba de sus poros, transformando la atmósfera de la casa en una cámara de gas emocional, donde cada segundo de silencio era una sentencia de muerte para su dignidad. «Julián, por favor, el bebé», suplicó ella, con la voz quebrada en un susurro ronco que apenas lograba competir con el rugido de la tormenta exterior, una súplica que no pedía amor, sino supervivencia básica. Pero él ni siquiera parpadeó, continuando su marcha implacable hacia la puerta principal de madera maciza y herrajes de diseño. La miró de reojo, no a los ojos, sino a su silueta, con una mueca de disgusto estético, como si su embarazo y su llanto fueran manchas de grasa en su inmaculado lienzo minimalista. La respiración de Aisha se volvió errática, hiperventilando mientras sentía las primeras contracciones falsas, o tal vez reales, provocadas por el pico de cortisol inundando su torrente sanguíneo. Todo su cuerpo temblaba, una vibración incontrolable que nacía en su núcleo materno y se extendía hasta las extremidades, mientras la realidad de su vulnerabilidad la golpeaba más fuerte que cualquier puño. Estaba sola, embarazada y a punto de ser desechada como un objeto obsoleto. Al llegar al vestíbulo, Julián liberó una mano solo para desbloquear el sistema de seguridad con una tranquilidad insultante, el pitido electrónico sonando como una cuenta regresiva final. La pesada puerta se abrió hacia el abismo negro de la noche, y el viento irrumpió en el vestíbulo con la violencia de una explosión, trayendo consigo una cortina de agua helada que empapó instantáneamente el suelo de mármol y el vestido de Aisha. El contraste térmico fue un shock físico. El calor residual de su cuerpo fue succionado por la tormenta en un instante, erizando su piel y provocando un espasmo en su vientre. El ruido del viento era ensordecedor, un aullido constante que ahogaba sus sollozos, pero no lo suficiente como para ocultar el sonido de los zapatos de cuero italiano de Julián, firmes y secos, deteniéndose justo en el umbral, marcando la frontera entre su mundo de privilegios y el infierno de intemperie al que la estaba condenando sin juicio previo. Con un movimiento calculado, carente de cualquier pasión o remordimiento, Julián la empujó. No fue un golpe furioso, sino un empellón despectivo, una aplicación de fuerza necesaria para desplazar un obstáculo fuera de su propiedad. Aisha perdió el equilibrio instantáneamente. La suela de sus pies no encontró agarre en el mármol mojado, y su centro de gravedad,
Desplazado por el embarazo, la traicionó. El tiempo pareció dilatarse en una cámara lenta, agonizante, mientras su cuerpo se inclinaba hacia el vacío de los escalones de piedra exterior. Sus manos buscaron frenéticamente algo a lo que aferrarse, arañando el aire húmedo, pero solo encontraron la lluvia. La caída fue inevitable y cruel, un descenso hacia la dureza implacable de la piedra volcánica que pavimentaba la entrada, diseñada para impresionar visitas, no para recibir el cuerpo de una mujer gestante en desgracia. El impacto fue seco y doloroso. Sus rodillas chocaron primero contra la piedra abrasiva, rasgando la piel y la tela, seguido por sus palmas que intentaron desesperadamente frenar la caída para que su vientre no tocara el suelo. Un grito ahogado se le escapó, mezcla de dolor físico y terror absoluto por la vida que llevaba dentro, mientras el agua helada comenzaba a empaparla hasta los huesos en cuestión de segundos. Quedó postrada en una posición de sumisión forzada, jadeando bajo la lluvia torrencial, sintiendo el ardor de las heridas abiertas mezclándose con el frío paralizante. Desde arriba, en el umbral seco y protegido, Julián la observaba como quien mira un insecto que ha sido barrido fuera de la casa, su silueta recortada por la luz cálida y traicionera del interior, una figura divina y cruel que acababa de dictar su expulsión del paraíso. Sin decir una palabra, Julián lanzó un pequeño bolso de mano hacia ella. Aterrizó en un charco sucio a centímetros de su rostro, salpicando agua barrosa en su mejilla. El bolso contenía lo mínimo, un gesto que no denotaba misericordia, sino una premeditación escalofriante que confirmaba que esto no era un arrebato, sino un plan ejecutado con precisión quirúrgica. Aisha alzó la vista, con el rímel corriendo por su rostro mezclado con la lluvia, intentando articular una última pregunta, un último ¿por qué?, pero el sonido mecánico del cierre electrónico de la puerta le robó la oportunidad. La hoja de madera masiva se cerró con un golpe definitivo, sellando la entrada herméticamente y apagando la luz del vestíbulo, dejándola sumida en la oscuridad total, sola frente a los muros altos que ahora parecían los de una prisión, bajo una tormenta que amenazaba con ahogarla. En ese instante de desolación absoluta, un relámpago iluminó brevemente el camino de entrada, revelando la silueta de un coche deportivo aparcado a unos metros. Dentro, protegida y seca, una figura femenina observaba la escena. La ventanilla bajó apenas unos centímetros, lo suficiente para que Aisha, desde el suelo, viera unos ojos azules y una sonrisa gélida que no transmitía compasión, sino triunfo. Vanessa la miró por un segundo eterno, asegurándose de que la ex esposa viera quién ocuparía su lugar, antes de subir el vidrio tintado nuevamente, desapareciendo en la seguridad de la cabina. Aisha, tiritando violentamente y abrazando su vientre donde el bebé se movía agitado por el estrés, comprendió con un horror que le heló el alma que aquello no era solo un divorcio o una pelea conyugal, era una aniquilación programada, y la guerra por su supervivencia y la de su hijo acababa de comenzar en la noche más oscura de su vida. ¿Te ha impactado este comienzo? Antes de continuar con esta historia llena de emociones intensas, me encantaría saber de ti. ¿Desde qué ciudad y a qué hora estás leyendo este roteiro? Déjame tu comentario abajo. Dale un me gusta si ya sientes la tensión y comparte este inicio con esa persona que sabes que ama el drama cinematográfico. Ahora, respira profundo, porque volvemos al pasado para entender cómo empezó todo. Semanas antes de la tormenta, la mansión amanecía sumergida en un silencio que no era paz, sino una ausencia deliberada de sonido, diseñada para intimidar. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas motorizadas de lino crudo, bañando la habitación principal en tonos de gris pálido y blanco hueso, colores que Julián insistía eran el epítome de la elegancia, pero que a Aisha le recordaban a una sala de operaciones estéril. Ella despertaba siempre primero, con el cuerpo entumecido por la rigidez de un colchón ortopédico importado que parecía rechazar la curva natural de su embarazo. Al abrir los ojos, lo primero que veía no era el rostro de su esposo, sino el vacío perfecto de la almohada a su lado, impecable y sin arrugas, como si nadie hubiera dormido allí, una metáfora visual de su matrimonio que ella se negaba a aceptar plenamente, prefiriendo culpar a las largas horas de trabajo de él en la firma.
Aisha se incorporaba con dificultad, sintiendo el peso de sus 8 meses de gestación como un ancla que la mantenía atada a esa realidad asfixiante. Sus pies descalzos tocaban la alfombra de seda, tan suave que parecía intocable, y se dirigía al baño en suite, un espacio cavernoso de espejos y mármol de Carrara. Allí, frente a su propio reflejo, pasaba largos minutos examinando su cuerpo transformado. La piel de su vientre estaba estirada al máximo, brillante y marcada por una línea oscura que la dividía en dos, un mapa biológico de la vida que crecía dentro. Se miraba a los ojos buscando a la arquitecta vibrante que solía ser, pero solo encontraba a una mujer ojerosa que vivía conteniendo la respiración, atrapada en un ciclo de perfeccionismo ajeno que la estaba borrando lentamente. El momento más sagrado de su día ocurría bajo la ducha, donde el ruido del agua cayendo sobre los azulejos le permitía hablar en voz alta con su bebé sin miedo a ser escuchada por el servicio o por los micrófonos del sistema de seguridad inteligente. Acariciaba su vientre bajo el chorro de agua tibia, sintiendo las patadas vigorosas de su hijo, una respuesta vital que le arrancaba una sonrisa genuina, la única del día. Le prometía al niño que su mundo sería diferente, lleno de color y risas, aunque por dentro la duda la carcomía. Ese instante de intimidad era su secreto, un refugio efímero antes de tener que secarse, aplicar las lociones costosas que Julián exigía para que no le quedaran marcas, y ponerse la armadura, ropa de maternidad de diseñador, incómoda y restrictiva, que la hacía sentir más como un maniquí de exhibición que como una madre. Al salir de la habitación, la casa se desplegaba ante ella como un enemigo pasivo-agresivo. La arquitectura brutalista, que alguna vez admiró en los libros de texto de la universidad, ahora se sentía opresiva. Los techos de doble altura y las paredes de hormigón expuesto amplificaban el eco de sus pasos, haciéndola sentir minúscula. Caminaba por los pasillos largos y vacíos, decorados con obras de arte abstracto que valían millones pero que no transmitían ninguna emoción, evitando tocar las superficies de cristal para no dejar huellas. La mansión era un templo al ego de Julián, un espacio donde cada objeto tenía un lugar inamovible, y donde la presencia orgánica de Aisha, con sus movimientos lentos y su respiración pesada, parecía un error de cálculo en el diseño interior. El desayuno era un ritual de soledad coreografiada en una mesa de comedor con capacidad para 12 personas, donde ella se sentaba en un extremo, rodeada de espacio vacío. El servicio doméstico, entrenado para ser invisible, aparecía para servirle un plato de frutas cortadas con precisión geométrica y un té de hierbas aprobado por el nutricionista de Julián. Aisha intentaba a veces entablar conversación con las empleadas, buscando un rastro de humanidad o empatía femenina, pero solo recibía respuestas monosílabas y miradas esquivas. Entendía, con un nudo en la garganta, que la lealtad de la casa pertenecía al cheque de nómina de su esposo, y que para ellos, ella era solo una inquilina temporal en la vida del patrón, una pieza intercambiable en la maquinaria de la mansión. Después del desayuno, Aisha solía visitar la habitación destinada al bebé, un espacio que debería haber sido el corazón cálido del hogar, pero que se había convertido en otra muestra de frialdad estilística. Las paredes eran de un gris nube, la cuna era una estructura de acrílico transparente y acero, y no había ni un solo peluche a la vista. Julián había prohibido los colores primarios por considerarlos visualmente contaminantes. Aisha se sentaba en la mecedora de diseño nórdico, rígida e incómoda, y sacaba de su escondite, detrás de un panel oculto en el armario, una pequeña manta amarilla tejida por su madre. Aferraba ese trozo de lana barata y colorida contra su pecho, inhalando el olor a hogar que aún conservaba, llorando en silencio por la vida que se le había prohibido tener, y por la familia de la que había sido sutilmente aislada. Su rutina incluía visitas médicas frecuentes en una clínica privada exclusiva, un entorno que rivalizaba con la mansión en frialdad y elitismo. Recordaba vivamente la última ecografía. Estaba acostada en la camilla, vulnerable y expuesta, mientras el médico hablaba directamente con Julián por teléfono, ignorando su presencia física en la sala. El doctor describía al bebé en términos de percentiles y métricas de salud, asegurándole al padre ausente que el producto
estaba en perfectas condiciones. Aisha, con el gel frío en el vientre y las lágrimas contenidas, se sentía como una incubadora de lujo, un recipiente biológico cuya única función era entregar un heredero sano. Nadie le preguntó cómo se sentía ella, ni si tenía miedo. Su humanidad había sido completamente eclipsada por la importancia del apellido que su hijo llevaría. De regreso en la casa, las horas de la tarde se estiraban interminablemente. Aisha intentaba ocupar su mente leyendo libros de arquitectura o dibujando bocetos en su cuaderno, pero su concentración estaba fracturada por la ansiedad. Cada vez que escuchaba una notificación en su teléfono, su corazón daba un vuelco, esperando un mensaje de afecto de Julián que nunca llegaba. Sus mensajes eran siempre pragmáticos: cambios de horario, instrucciones para la cena, recordatorios de eventos sociales. La falta de intimidad emocional era un abismo que crecía cada día, y Aisha comenzaba a internalizar la culpa, preguntándose qué había hecho mal, si se había vuelto fea, aburrida o simplemente insoportable debido a las hormonas, tal como Julián le sugería sutilmente en sus raras conversaciones. La biblioteca de la mansión era otro lugar donde la soledad se hacía palpable. Rodeada de libros de primera edición que nadie leía, Aisha se sentía una impostora en su propia vida. Miraba por los ventanales hacia los jardines perfectamente podados, donde la naturaleza estaba sometida a un control estricto, sin una sola hoja fuera de lugar. Veía a los jardineros trabajando bajo el sol y sentía una envidia absurda por su libertad, por la capacidad de ensuciarse las manos, de sudar, de ser reales. Ella estaba atrapada detrás del vidrio blindado, protegida de todo peligro físico, pero expuesta a una erosión psicológica constante que le estaba robando la voluntad. Se sentía como un pájaro exótico en una jaula de oro, admirada por su plumaje, pero privada de su canto. A medida que el embarazo avanzaba, su cuerpo se convertía en una fuente de incomodidad constante que la casa parecía rechazar. Los sofás de perfil bajo eran imposibles de usar sin ayuda para levantarse. Las escaleras flotantes sin barandilla representaban un peligro mortal que la obligaba a subir gateando cuando nadie la veía, y la temperatura del aire acondicionado, siempre gélida, le provocaba dolores articulares. Aisha caminaba por su hogar como una intrusa torpe, pidiendo disculpas a los muebles con los que chocaba, sintiendo que su volumen corporal ofendía la estética minimalista. Esta hostilidad ambiental reforzaba el mensaje subliminal que recibía a diario. Ella no encajaba allí, y su embarazo era un inconveniente logístico y estético más que una bendición. A veces, la desesperación la llevaba a llamar a su madre, pero las conversaciones eran breves y superficiales. Julián le había instalado la idea de que su familia solo quería dinero y que no entenderían la complejidad de su nueva vida. «No los preocupes con tus tonterías hormonales, Aisha», le decía él. Así que ella mentía. Con la voz temblorosa, le contaba a su madre que todo era maravilloso, que Julián era atento y que la casa era un sueño, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Colgar el teléfono la dejaba con una sensación de vacío aún mayor, una desconexión total de sus raíces que la dejaba flotando en el vacío, sin nadie que validara su realidad o le dijera que su sufrimiento no era imaginario. La preparación para la cena, el evento que desencadenaría todo, comenzó como cualquier otro día, con una rutina de embellecimiento exhaustiva. Aisha se sentó frente al tocador, aplicando capas de maquillaje para ocultar las ojeras profundas y el tono pálido de su piel. Se miró en el espejo y vio una máscara, labios pintados, pómulos resaltados, cabello perfectamente alisado. No se reconocía. Se sentía disfrazada de la esposa perfecta, un rol que había estado interpretando con creciente dificultad. La presión por lucir radiante, a pesar del cansancio extremo y el dolor de espalda, era aplastante. Sabía que Julián la inspeccionaría al llegar, buscando cualquier fallo, cualquier señal de descuido que pudiera criticar con esa sonrisa condescendiente que le helaba la sangre. Eligió un vestido de seda azul noche que Julián le había comprado. Era hermoso, pero la tela no tenía elasticidad y le apretaba el busto y el vientre, dificultando su respiración. Al subirse el cierre con dificultad, sintió una punzada de claustrofobia.
El vestido era una metáfora de su matrimonio, costoso, elegante y asfixiante. Se puso los zapatos de tacón bajo que él toleraba, aunque sus pies hinchados protestaban con cada paso. Se colocó los pendientes de diamantes, fríos contra su piel, y se roció el perfume que a él le gustaba, una fragancia floral pesada que a ella le provocaba náuseas. Estaba lista, empaquetada y presentada como el accesorio de lujo que se esperaba que fuera. Bajó las escaleras con cuidado, agarrándose a la pared para no resbalar, y se dirigió al comedor principal. La mesa ya estaba puesta, cristal de baccarat, plata pulida, servilletas de lino almidonadas. Todo era perfecto, simétrico, muerto. Aisha se sentó en su lugar habitual, cruzando las manos sobre su vientre en un gesto de protección inconsciente. El reloj de péndulo en el vestíbulo marcaba los segundos con un tic-tac rítmico que resonaba en la casa vacía, aumentando su ansiedad. Faltaban 10 minutos para la llegada de Julián, 10 minutos para componer su rostro, para ensayar temas de conversación, agradables y neutros, para esconder su miedo y su tristeza detrás de una sonrisa complaciente. Mientras esperaba, observó la tormenta que comenzaba a formarse afuera. El cielo se oscurecía rápidamente, y las primeras gotas de lluvia golpeaban tímidamente contra el cristal. La atmósfera en la casa cambió sutilmente. Las sombras se alargaron, y la iluminación artificial pareció volverse más dura, más clínica. Aisha sintió un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura. Era una premonición, una sensación visceral de que algo estaba a punto de romperse. Acarició su vientre frenéticamente, susurrando una oración silenciosa para que la cena transcurriera sin incidentes, para que Julián estuviera de buen humor, para que pudieran sobrevivir una noche más en esa farsa de perfección. El sonido de los neumáticos sobre la grava del camino de entrada rompió el silencio. El cuerpo de Aisha reaccionó instantáneamente. Su pulso se aceleró, sus músculos se tensaron y un sabor metálico inundó su boca. No era la emoción de una esposa enamorada recibiendo a su marido. Era la reacción fisiológica de una presa detectando al depredador. Escuchó el motor del coche deportivo apagarse, luego el golpe sordo de la puerta del conductor. Pasos firmes se acercaron a la entrada principal. El sonido de las llaves, el desbloqueo de la puerta. Aisha respiró hondo, forzando aire en sus pulmones comprimidos, y se irguió en la silla, alisando su vestido con manos temblorosas. La puerta se abrió y Julián entró, trayendo consigo una ráfaga de aire fresco y la energía eléctrica de quien se siente dueño del mundo. No la saludó de inmediato. Se quitó el abrigo con calma, entregándoselo a una empleada que apareció de la nada, y se ajustó los gemelos de su camisa. Luego, giró lentamente la cabeza hacia el comedor y sus ojos se encontraron con los de Aisha. No había calidez en esa mirada, solo una evaluación rápida, un escaneo de control de calidad. Aisha esbozó su mejor sonrisa ensayada, pero sus ojos traicionaban un terror profundo. «Bienvenido a casa», dijo ella, con una voz que sonó demasiado frágil en la inmensidad de la sala. Julián caminó hacia ella, sus pasos resonando en el mármol como martillazos. Se inclinó y le dio un beso superficial en la mejilla, un contacto frío y seco que la hizo estremecerse imperceptiblemente. «Huele a humedad aquí», comentó él, ignorando su saludo, mientras se sentaba en la cabecera de la mesa, a metros de distancia de ella. Aisha sintió como su corazón se encogía. La noche apenas comenzaba, pero la tensión ya era un tercer comensal en la mesa, invisible y voraz. Ella miró su plato vacío, sintiendo que el aire se volvía cada vez más denso, cargado con las palabras no dichas y los secretos que estaban a punto de estallar, sin saber que esa sería la última cena que compartiría en esa casa que nunca fue su hogar. La vida pública de la pareja era una coreografía impecable diseñada para las revistas de sociedad y los inversores potenciales, una farsa brillante que ocultaba la podredumbre estructural de su matrimonio. En las galas benéficas, Julián posaba su mano sobre la espalda baja de Aisha, un gesto que ante las cámaras parecía protector y cariñoso, pero que en realidad funcionaba como un mecanismo de control físico, sus dedos presionando con fuerza advertida si ella hablaba demasiado o reía muy alto. Él la exhibía como una adquisición exótica, elogiando su belleza natural
ante sus socios mientras, con una sonrisa congelada, le susurraba al oído correcciones sobre su postura o su elección de palabras. Para el mundo exterior, Aisha era la cenicienta moderna que había conquistado al príncipe de las finanzas. Para Julián, ella era un accesorio decorativo que comenzaba a pasar de moda, una pieza de utilería que debía sonreír, asentir y mantenerse en silencio, complementando su imagen de hombre de familia moderno y progresista, sin opacar jamás su protagonismo solar. Dentro de los muros de la mansión, esa máscara de benevolencia se disolvía instantáneamente para revelar una maquinaria de manipulación psicológica devastadora, donde la realidad de Aisha era constantemente cuestionada y reescrita. El gaslighting se había convertido en el idioma oficial del hogar. Si Aisha mencionaba que habían acordado pintar la habitación del bebé de amarillo, Julián la miraba con una preocupación paternalista y falsa, asegurándole que ella misma había elegido el gris pizarra y que su cerebro de embarazada le estaba jugando malas pasadas. Le hacía dudar de su memoria, de sus percepciones y hasta de su cordura, atribuyendo cualquier queja legítima o emoción negativa a un desequilibrio hormonal histérico. Aisha pasaba horas revisando conversaciones antiguas y notas en su agenda, buscando pruebas de que no estaba loca, atrapada en un laberinto mental diseñado para erosionar su confianza y convertirla en una mujer insegura, dependiente y fácil de descartar. La crueldad de Julián no se manifestaba a través de gritos o violencia física evidente, sino mediante una indiferencia glacial que era mucho más dolorosa, tratándola con la cortesía distante que se le ofrece a un empleado incompetente. La miraba sin verla, sus ojos deslizándose sobre ella como si fuera transparente, ignorando sus intentos de conversación o respondiendo con silencios prolongados que la hacían sentir invisible en su propia casa. Cuando hablaba del bebé, lo hacía refiriéndose al heredero o al futuro del apellido, discutiendo planes de internados suizos y carreras universitarias, sin consultarle jamás a ella, reduciendo a Aisha a la categoría de incubadora biológica necesaria pero irrelevante. Esa deshumanización sistemática le dolía más que cualquier insulto. Le confirmaba que para él, ella no era una compañera de vida, sino un medio para un fin, un vientre alquilado cuyo contrato estaba a punto de expirar con el nacimiento del niño. La brecha socioeconómica entre ambos se había convertido en un arma afilada que Julián blandía con maestría sádica para recordarle constantemente que ella no pertenecía a ese mundo. Corrigía su pronunciación o su manejo de los cubiertos con un suspiro de resignación, como quien educa a un niño malcriado, haciendo hincapié en que sus orígenes humildes eran una mancha que ni todo el dinero del matrimonio podía borrar. Aisló sutilmente a Aisha de su familia y amigos de la universidad, sugiriendo que ellos no entenderían sus nuevas responsabilidades o, peor aún, insinuando que solo la buscaban por interés financiero. Poco a poco, la convenció de que él era su único refugio, su único validador, cortando sus lazos con el mundo exterior hasta dejarla flotando en una burbuja de soledad dorada, donde su autoestima dependía enteramente de la aprobación de un hombre que ya había decidido dejar de dársela. La intimidad física se había extinguido meses atrás, reemplazada por un rechazo corporal que hacía que Aisha se sintiera grotesca y repugnante. Julián dormía en el borde más lejano de la cama king size, dándole la espalda, y si ella intentaba un acercamiento buscando consuelo, él se tensaba visiblemente o se apartaba con una mueca de disgusto, alegando cansancio o simplemente diciendo que no era el momento. Hacía comentarios velados sobre su aumento de peso, disfrazados de preocupación médica, sugiriendo que estaba perdiendo la forma más allá de lo necesario para el embarazo. Aisha se miraba al espejo y lloraba, sintiendo que su cuerpo, que estaba creando vida milagrosamente, era en realidad una prisión de carne deforme que había matado el deseo de su esposo, internalizando la culpa de un rechazo que en realidad nacía de la frialdad patológica de él. A pesar de que legalmente Aisha era copropietaria de los bienes matrimoniales bajo el régimen de gananciales, vivía en una situación de mendicidad financiera humillante, controlada al centavo por las alertas que llegaban al teléfono de Julián.
Él le había entregado una tarjeta de crédito sin límites, en teoría, pero cuestionaba cada gasto, desde la compra de ropa de bebé hasta los víveres del supermercado, pidiendo justificaciones y recibos como si fuera una auditoría empresarial. Esa dependencia económica artificial la hacía sentir atrapada. No tenía efectivo propio ni ahorros secretos, ya que él la había convencido de fusionar todas sus cuentas por eficiencia fiscal. Era la dueña de la mitad de un imperio, pero tenía que pedir permiso para comprar vitaminas, una paradoja cruel que la mantenía sumisa y temerosa de dar cualquier paso que pudiera cortar el flujo de recursos vitales para ella y su hijo. En medio de esta soledad abrumadora, la intuición de Aisha gritaba alarmas que ella intentaba desesperadamente silenciar, negándose a aceptar la totalidad del desastre. Notaba los cambios de contraseña en el teléfono de Julián, las reuniones de junta, que se extendían hasta la madrugada, y el olor sutil, casi imperceptible, de un perfume ajeno en sus sacos, una fragancia más dulce y agresiva que la suya. Sin embargo, cada vez que reunía el valor para preguntar, chocaba contra el muro de su negación y la manipulación de él, quien la acusaba de ser paranoica, celosa e ingrata. Aisha quería creerle. Necesitaba creerle para sobrevivir los últimos meses de embarazo sin colapsar, aferrándose a la esperanza patética de que todo volvería a la normalidad una vez que naciera el bebé, sin saber que el bebé no era el comienzo de una nueva etapa, sino el final de su utilidad. Ahora, sentada frente a él en la cena, la acumulación de todos estos meses de abuso silencioso pesaba sobre la mesa más que los candelabros de plata. El sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana era el único diálogo entre ellos, un repiqueteo nervioso que marcaba el ritmo de una tensión insostenible. Aisha observaba a Julián cortar su carne con precisión quirúrgica, sin levantar la vista, y sentía un nudo en el estómago que le impedía probar bocado. La tormenta afuera era un reflejo perfecto de su estado interior, un cielo negro a punto de romperse. Ella sabía, con una certeza visceral que le helaba la sangre, que algo había cambiado esa noche, que la indiferencia habitual se había transformado en algo más oscuro y definitivo. Una calma tensa que precede no a la paz, sino a la aniquilación total de lo que conocía como vida. El comedor se había convertido en una cámara de resonancia, donde el sonido de la tormenta exterior parecía un eco lejano, comparado con el ruido ensordecedor del silencio entre ellos. Julián cenaba con una parsimonia exasperante, cortando cada trozo de carne en cubos geométricamente idénticos antes de llevarlos a su boca, un ritual de control que Aisha observaba con fascinación horrorizada. La luz de la lámpara de araña minimalista se reflejaba en su cabello perfectamente peinado con gel, ni un solo mechón fuera de lugar, creando un halo artificial sobre su cabeza que contrastaba con la oscuridad de sus intenciones. Aisha, incapaz de tragar debido al nudo que le cerraba la garganta, jugueteaba con su servilleta de lino, sintiendo la textura áspera contra sus dedos sudorosos, mientras el aire acondicionado parecía bajar un grado más con cada minuto que pasaba, congelando el ambiente hasta volverlo irrespirable. Julián era la imagen misma del éxito corporativo moderno, atractivo de una manera casi sintética, con una mandíbula cuadrada que denotaba determinación y unos ojos grises que, en ese momento, carecían de cualquier brillo humano. Su traje, hecho a medida en Londres, se ajustaba a su cuerpo atlético sin formar una sola arruga, una armadura de lana fría que lo protegía de la vulnerabilidad del mundo. No miraba a Aisha, sus ojos estaban fijos en algún punto invisible de la mesa o en la pantalla de su teléfono móvil, que descansaba boca arriba junto a su copa de vino tinto. Emanaba una energía de impaciencia contenida, como alguien que está atrapado en una sala de espera incómoda, obligado a tolerar una compañía indeseable antes de poder pasar a lo que realmente le importa. Aisha, sintiendo que el silencio la estaba asfixiando, intentó una vez más tender un puente sobre el abismo que los separaba, impulsada por la necesidad desesperada de conectar con el padre de su hijo. «Julián, preparé la bolsa para el hospital hoy», dijo con voz temblorosa, casi en un susurro, esperando que la mención del nacimiento inminente despertara alguna chispa de emoción en él.
El médico dice que podría adelantarse con esta presión baja que he tenido, añadió, buscando su mirada. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire frío, frágiles y patéticas, chocando contra el muro de indiferencia de él sin provocar ni siquiera un parpadeo, como si ella estuviera hablando en una frecuencia que él había decidido dejar de sintonizar hace mucho tiempo. Julián suspiró, un sonido largo y nasal que expresaba un aburrimiento profundo y doloroso, antes de dejarlos cubiertos sobre el plato con un tintineo deliberado. Detalles, Aisha. Siempre me aburres con detalles logísticos que podrías resolver con tu asistente o con el chofer, respondió sin levantar la vista, con un tono monótono que convertía el milagro del nacimiento en un trámite burocrático molesto. Tengo fusiones millonarias en la cabeza, estrategias que definirán el mercado, y tú me interrumpes para hablar de maletas y pañales. ¿No ves lo pequeña que es tu visión del mundo comparada con la mía?, agregó, lanzándole una mirada fugaz cargada de condescendencia, reduciendo sus preocupaciones vitales a trivialidades de una mente inferior. En ese preciso instante, la pantalla del teléfono de Julián se iluminó, vibrando con una insistencia agresiva sobre la madera pulida de la mesa, rompiendo la tensión estática con una nueva amenaza dinámica. No había nombre visible para Aisha desde su ángulo, solo una notificación brillante que hizo que los ojos de Julián cambiaran instantáneamente. La máscara de aburrimiento se fracturó por una fracción de segundo, dejando ver una chispa de interés, casi de excitación, que no tenía nada que ver con su esposa. Sus labios se curvaron en una media sonrisa casi imperceptible, un gesto de complicidad privada, con el dispositivo que a Aisha le dolió más que una bofetada, porque reconoció en esa sonrisa la intimidad que a ella se le había negado durante meses. Aisha sintió un golpe de adrenalina en el pecho, su corazón comenzando a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas, despertando también al bebé, que se agitó inquieto en su vientre. Su intuición, esa voz que había estado intentando callar con excusas y miedos, gritó con una claridad devastadora. No estaba sola en ese matrimonio. Había alguien más. La presencia de esa otra se materializó en la habitación, invisible pero pesada, llenando los espacios vacíos con un perfume fantasma de traición. Aisha podía casi visualizarla, la antítesis de lo que ella era ahora. Alguien sin el peso del embarazo, alguien que encajaba en la estética de Julián, alguien que probablemente estaba esperando una señal para entrar en escena. La vibración del teléfono se repitió, un zumbido corto y seco, como un código Morse de urgencia que exigía atención inmediata. Julián estiró la mano para tocar el aparato, acariciando el borde metálico con una delicadeza obscena, pero no lo desbloqueó, disfrutando del poder que tenía la información oculta. «Deberías contestar», dijo Aisha, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su propia voz, que nacía del terror de la confirmación. «¿Es del trabajo, Julián? ¿A esta hora? ¿Con esta tormenta?», insistió, clavando sus ojos en los de él, buscando una grieta, una mentira piadosa, algo que le permitiera seguir negando la realidad un poco más. Julián levantó la vista lentamente, y por primera vez en la noche, la miró directamente a los ojos. Pero lo que Aisha encontró allí la heló hasta la médula. No había culpa, ni pánico, ni intento de excusa. Había una frialdad absoluta, una tranquilidad psicopática de quien ha sido descubierto, y no le importa en lo más mínimo. Sus pupilas parecían agujeros negros que absorbían la luz, y su rostro estaba relajado, despojado de cualquier empatía. Era la mirada de un depredador que ya no necesita esconderse en la hierba alta porque la presa está acorralada y sin salida. No es trabajo, Aisha, o al menos, no el tipo de trabajo que tú entiendes, respondió él con suavidad, una calma aterradora que contrastaba con la violencia de sus palabras. Es el futuro, algo que ha estado esperando pacientemente a que yo limpie el desorden de mi vida presente. Tomó un sorbo de vino, saboreándolo con lentitud, mientras Aisha sentía como la sangre se le drenaba del rostro. La palabra desorden resonó en su cabeza, una etiqueta cruel para ella y su hijo no nacido. Julián no estaba ocultando nada ya, estaba disfrutando del momento de la revelación, saboreando el dolor de ella como si fuera un vino añejo. La figura de Vanessa, aunque ausente físicamente en la mesa,
se dibujó con nitidez en la mente de Aisha. Sabía quién era, la hija del socio, la rubia impecable que siempre reía de los chistes de Julián en las galas, la mujer que miraba a Aisha con una mezcla de lástima y asco. Vanessa representaba todo lo que Julián codiciaba: linaje, conexiones, una estética aria y fría que combinaba con la mansión. Aisha comprendió de golpe que Vanessa no era solo una amante pasional, era una socia estratégica, una coconspiradora que había ayudado a Julián a diseñar esta salida, esperando en las sombras a que el escenario estuviera despejado para ocupar su trono. ¿Quién es ella?, preguntó Aisha, aunque ya sabía la respuesta, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos, nublando su visión del hombre monstruoso frente a ella. ¿Es Vanessa? ¿La tienes esperando mientras cenas conmigo? ¿Cómo puedes ser tan cínico? Su voz se quebró en la última palabra, el dolor transformándose en una indignación caliente que le subía por el cuello. Se sentía estúpida, utilizada, una pieza de ajedrez que había sido sacrificada jugadas atrás sin darse cuenta. La humillación de saber que había intentado salvar un matrimonio que ya estaba muerto y enterrado era un peso insoportable sobre sus hombros. Julián soltó una risa breve, seca, carente de humor. Lo que me fascina de ti, Aisha, es como siempre llegas tarde a las conclusiones obvias, dijo, recostándose en su silla con una arrogancia relajada. Vanessa no está esperando mientras ceno. Vanessa está esperando a que termine de sacar la basura. Y lamentablemente, te has vuelto muy pesada de mover. La brutalidad de la metáfora la golpeó físicamente, haciéndola encogerse en su silla, protegiendo su vientre con los brazos como si las palabras fueran golpes reales. Él la estaba llamando basura, a la madre de su hijo. El ambiente en el comedor cambió drásticamente. La atmósfera de tensión pasiva se convirtió en una amenaza activa. Las sombras parecían alargarse, envolviendo a Julián, haciéndolo parecer más grande, más oscuro. Él continuó hablando, su voz adquiriendo un filo cortante. Mírate, Aisha, mírate bien. Estás hinchada, eres emocional, eres ruidosa. No visualmente, sino existencialmente. Tu presencia en esta casa es una disonancia cognitiva. Ya no encajas en la narrativa que estoy construyendo para mi ascenso. Y sinceramente, nunca encajaste del todo. Fuiste un capricho exótico, un error de casting. Cada palabra era una incisión precisa en la autoestima de Aisha. Él estaba desmantelando su identidad sistemáticamente, atacando su cuerpo gestante, su origen, su valía como ser humano. Pero estoy embarazada de tu hijo, Julián, sollozó ella, aferrándose al último argumento biológico y moral que le quedaba. Es tu sangre. No puedes simplemente descartarnos como si no existiéramos. Su súplica rebotó en las paredes de mármol, patética y desesperada, buscando despertar una humanidad que simplemente no habitaba en el cuerpo de su esposo. Ese es el problema, querida, respondió él, limpiándose la boca con la servilleta y dejándola caer sobre el plato con desdén. Es mi sangre, sí, pero mezclada con la tuya, y he decidido que esa mezcla no es óptima para el legado que quiero dejar. Los niños se pueden volver a hacer con la materia prima adecuada, pero mi tiempo, mi imagen, mi paz mental, eso no es renovable. La monstruosidad de su lógica, la anulación total del valor de la vida de su hijo por una cuestión de pureza y conveniencia, dejó a Aisha paralizada de horror. El teléfono vibró una tercera vez, un sonido largo y continuo. Julián lo miró y asintió levemente. Se le está acabando la paciencia. Y a mí también, murmuró, como si estuviera hablando de un taxi que espera, no de su amante esperando para usurpar la vida de su esposa. Se puso de pie lentamente, su silla arrastrándose sobre el mármol con un chirrido agudo que hizo que Aisha se estremeciera. Su altura, al estar de pie, proyectó una sombra larga sobre ella, cubriéndola completamente, sumiéndola en la oscuridad antes del golpe final. La casa necesita estar vacía para mañana por la mañana, Aisha. Eso era lo que iba a decirte civilizadamente, dijo él, ajustándose los puños de la camisa con calma, pero mirándote ahora, con esa cara de víctima perpetua, llorando sobre mi mesa importada. Creo que mañana es demasiado tarde. Su tono había cambiado, ya no era de aburrimiento, sino de una resolución peligrosa.
Había tomado una decisión ejecutiva. El plazo había expirado. Aisha intentó levantarse, pero sus piernas le fallaron por el peso y el temblor. Se sintió atrapada, pequeña, vulnerable ante la figura imponente que la miraba desde arriba. «No tengo a dónde ir, Julián. Está lloviendo a cántaros. No puedes hacerme esto hoy», suplicó, el pánico comenzando a estrangularla. Miró hacia la ventana, donde la tormenta rugía con furia. Una boca de lobo negra y húmeda que prometía sufrimiento. El contraste entre el peligro de afuera y la crueldad de adentro era difuso. Ambos eran mortales. La lluvia limpia. Aisha, deberías agradecerlo, dijo él, caminando lentamente hacia su lado de la mesa. Sus pasos eran medidos, rítmicos, el sonido de un verdugo acercándose al cadalso. Vanessa está ahí fuera, en el coche. Está viendo esta ventana. Y no quiero que espere ni un minuto más bajo la lluvia por tu culpa. Ella sí sabe comportarse. Ella sí sabe cuándo es momento de un cambio. La mención de que Vanessa estaba siendo testigo en tiempo real de su humillación añadió una capa de crueldad psicológica insoportable. Julián se detuvo justo detrás de la silla de Aisha. Ella podía sentir su calor corporal, oler su colonia costosa mezclada con el aroma metálico de su propia maldad. Se inclinó cerca de su oído, su aliento rozando su cuello, provocándole un escalofrío de repulsión y terror absoluto. «Levántate», susurró, una orden suave pero inflexible. «La fiesta ha terminado, y tú ya no estás en la lista de invitados». Aisha se aferró a los apoyabrazos de la silla, sus nudillos blancos por la fuerza, paralizada por el miedo. Sabía que si se levantaba, sería el final, pero quedarse sentada ya no era una opción. La tensión en la habitación había alcanzado su punto de ruptura. El aire estaba tan cargado que parecía a punto de estallar en llamas. Julián posó sus manos sobre los hombros de ella, no para consolar, sino para ejercer presión, un agarre firme que le indicaba que la violencia física ya no era una posibilidad remota, sino una certeza inminente. El monstruo había salido de la jaula, y la cacería estaba a punto de comenzar. La transición de la tensión psicológica a la violencia física fue abrupta y brutal, rompiendo la atmósfera estéril del comedor como un cristal estallando. Julián no esperó a que ella se moviera. Sus dedos se clavaron en el brazo de Aisha con la fuerza de unas pinzas de acero, arrancándola de la silla con un tirón seco que hizo que el mueble de diseño volcara con un estruendo sordo contra el mármol. Aisha soltó un grito ahogado, no tanto de dolor como de sorpresa pura, mientras su cuerpo pesado y desequilibrado se tambaleaba hacia adelante, obligada a seguir el paso rápido y agresivo de él. No hubo palabras de advertencia, solo la respiración controlada y rítmica de Julián, que contrastaba aterradoramente con los jadeos de pánico de ella. La seda de su vestido se tensó peligrosamente, y ella tropezó con sus propios pies hinchados, luchando por mantener el equilibrio para no caer de bruces allí mismo, mientras su mano libre volaba instintivamente hacia su vientre, creando una barrera inútil contra la furia contenida de su esposo. El trayecto hacia la entrada se convirtió en una procesión de pesadilla. Por el pasillo principal de la mansión, Julián la arrastraba con una determinación mecánica, sin mirar atrás, como si estuviera sacando un objeto voluminoso que estorbaba. Aisha intentaba clavar los talones en el suelo pulido, buscando fricción desesperadamente, pero sus suelas resbalaban sobre la superficie perfecta, convirtiendo su resistencia en una danza grotesca y fallida. «Julián, me lastimas. El bebé, por favor. El bebé», suplicaba ella entre sollozos, su voz rebotando en los techos altos y vacíos, pero él parecía sordo, ciego y mudo ante su humanidad. La fuerza que ejercía sobre su brazo era constante y dolorosa, prometiendo dejar marcas moradas que tardarían semanas en sanar si es que sobrevivía a esa noche. El olor a miedo emanaba de ella, una transpiración fría que mezclaba con su perfume floral, creando un aroma de desesperación que impregnaba el aire acondicionado del pasillo. Al pasar por la cocina abierta, el movimiento frenético se detuvo por una fracción de segundo. 2 empleadas domésticas, con sus uniformes impolutos, estaban de pie junto a la isla de granito, paralizadas por la escena.
Sus ojos estaban desorbitados, las manos cubriéndose la boca para ahogar cualquier sonido. Aisha cruzó la mirada con la más joven, implorando ayuda con los ojos. Un grito silencioso de solidaridad femenina, pero la chica bajó la cabeza rápidamente, temblando, eligiendo la seguridad de su empleo sobre la moralidad de intervenir. Ese silencio cómplice, esa neutralidad comprada, fue un segundo golpe para Aisha, tan doloroso como el agarre de Julián. Se dio cuenta de que en esa casa, la lealtad se debía al talonario de cheques, y ella, despojada de su estatus, no era más que un problema ajeno que nadie estaba dispuesto a asumir. Julián notó la pausa y tiró de ella con más fuerza, reafirmando su autoridad absoluta sobre cada alma viviente bajo ese techo. Llegaron al vestíbulo principal, donde el ruido de la tormenta exterior se intensificó. Un rugido grave que penetraba a través de la madera maciza de la puerta. La iluminación aquí era tenue, diseñada para crear ambiente, pero ahora proyectaba sombras alargadas que convertían a Julián en una figura gigantesca y distorsionada. Aisha sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho. Las palpitaciones eran tan fuertes que le dolían las costillas, y el bebé se movía violentamente dentro de ella, reaccionando a la cascada de hormonas de estrés que inundaba su sistema compartido. «No me saques así, no tengo a dónde ir, está diluviando», lloró ella, intentando aferrarse al marco de una consola decorativa, sus uñas arañando la madera lacada en un último intento de anclarse a su vida anterior. Julián, con un movimiento seco de muñeca, le soltó la mano del mueble, rompiéndole una uña en el proceso, y la empujó hacia el centro del espacio vacío frente a la puerta. Julián liberó una mano solo para desactivar la alarma y girar el pesado cerrojo. El sonido metálico de los mecanismos desbloqueándose resonó como el cargar de un arma. Al abrir la puerta de doble hoja, la violencia de la naturaleza irrumpió en la casa con una fuerza explosiva. El viento aulló, entrando en el vestíbulo y levantando las alfombras, mientras una cortina de lluvia helada barría el umbral, mojando instantáneamente el suelo de mármol inmaculado. La temperatura cayó en picada, y el aire húmedo y cargado de ozono chocó contra el ambiente climatizado de la casa. Aisha se encogió ante la furia del clima, retrocediendo instintivamente, pero Julián se interpuso entre ella y la seguridad del interior. Su silueta se recortaba contra la oscuridad de la noche, el agua salpicando su traje perfecto sin que él pareciera notarlo, enfocado únicamente en la ejecución final de su expulsión. El momento del impacto físico fue calculado con una frialdad que helaba la sangre. Julián no la golpeó con el puño. Eso habría dejado marcas incriminatorias y era vulgar. En su lugar, colocó ambas manos sobre los hombros de Aisha, la miró a los ojos por última vez con esa expresión vacía de tiburón, y aplicó una fuerza de empuje técnica y devastadora. «Fuera», dijo, una sola palabra que no fue un grito, sino una sentencia. El empujón fue lo suficientemente fuerte como para vencer la resistencia de su cuerpo grávido y desplazar su centro de gravedad hacia atrás, hacia el vacío de los escalones de piedra mojados. Aisha sintió cómo sus pies perdían contacto con el suelo firme, una sensación de ingravidez aterradora que duró un milisegundo eterno, mientras sus brazos aleteaban en el aire buscando un asidero que ya no existía. El tiempo pareció detenerse, entrando en un slow motion sensorial agonizante. Mientras caía hacia atrás, Aisha no pensó en sí misma, sino en la posición de su cuerpo para proteger al niño. Giró el torso en el aire con un esfuerzo desesperado, intentando que el impacto lo absorbieran sus caderas y sus brazos, sacrificando sus extremidades para salvar su vientre. Vio el techo del pórtico alejándose, vio la cara impasible de Julián observando su descenso, y vio las gotas de lluvia brillando como diamantes crueles bajo la luz de la entrada. El sonido de su propia respiración se amplificó, un jadeo agudo de terror puro, mientras la gravedad reclamaba su deuda con una velocidad implacable. Fue una caída fea, desordenada, carente de cualquier gracia cinematográfica, la caída de un cuerpo humano vulnerable siendo descartado contra la dureza del mundo. El impacto contra la piedra volcánica de la entrada fue brutal y sonoro. Aisha aterrizó primero sobre su costado derecho, y luego sus rodillas golpearon el escalón inferior con un crujido seco,
que le envió una descarga eléctrica de dolor hasta la columna vertebral. Sus palmas se despellejaron contra la superficie abrasiva al intentar frenar el golpe final, pero la inercia hizo que su vientre rebotara ligeramente contra su propio muslo, una compresión que le arrancó un grito desgarrador, un alarido animal que se mezcló con el trueno que retumbó en ese preciso instante. El dolor fue inmediato, agudo y total, cegándola momentáneamente con puntos blancos en su visión, mientras el aire escapaba de sus pulmones, dejándola boqueando como un pez fuera del agua bajo la lluvia torrencial que comenzaba a empaparla. Quedó tendida en el suelo, aturdida, con el agua helada penetrando su ropa y llegando a su piel en segundos, mezclándose con la sangre caliente que comenzaba a brotar de sus rodillas y manos raspadas. El contraste térmico provocó que su cuerpo entrara en shock, comenzando a temblar violentamente. Intentó incorporarse, pero el dolor en la pelvis era paralizante. Se llevó las manos al vientre, palpando frenéticamente a través de la tela mojada, buscando movimiento, buscando vida, sollozando histéricamente. Mi bebé, repetía como un mantra roto, ignorando sus propias heridas sangrantes. La lluvia le golpeaba la cara, lavando sus lágrimas, mientras la realidad de su situación se asentaba con el peso de una losa. Estaba herida, sola y a merced de una tormenta que amenazaba con ahogarla. Desde la posición humillante en el suelo, Aisha levantó la vista borrosa hacia el camino de entrada. El coche deportivo negro seguía allí, como un depredador acechando. La ventanilla del copiloto bajó suavemente, y la luz interior del vehículo iluminó el rostro de Vanessa. No había shock en su expresión, ni intento de salir a ayudar. Vanessa sostenía su teléfono en alto, grabando o quizás simplemente iluminando la escena para ver mejor los detalles de la destrucción de su rival. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa tensa, una mezcla de triunfo y desprecio, validando la acción de Julián con su presencia testigo. Ese acto de voyerismo cruel, esa falta total de piedad femenina, fue la confirmación final de que aquello era una ejecución social y física planificada entre dos monstruos. El sonido final fue el más devastador de todos. Julián, que había permanecido en el umbral observando la caída para asegurarse de que ella no se levantara inmediatamente, retrocedió un paso hacia el interior seco y cálido. Lanzó el bolso de mano de Aisha, que aterrizó con un golpe blando en un charco de agua sucia junto a su cabeza, salpicándole barro en la mejilla. Sin decir una palabra más, cerró la puerta. El golpe de la madera maciza al encajar en el marco fue definitivo, un sonido de ataúd cerrándose. Luego, el pitido electrónico agudo del cerrojo de seguridad, sellándose automáticamente, cortó la última esperanza. Las luces del pórtico se apagaron, sumiendo a Aisha en la oscuridad total, sola bajo la lluvia, con el dolor físico palpitando al ritmo de su corazón roto y el miedo absoluto por la vida silenciosa en su vientre. La tormenta no mostraba signos de amainar, convirtiendo el camino de acceso a la urbanización en un río de barro y desesperación que Aisha debía navegar a ciegas, arrastrándose sobre la grava afilada, con las rodillas destrozadas y el vestido de seda convertido en un harapo empapado, que se adhería a su piel como una segunda capa de dolor. Logró llegar hasta la garita de seguridad blindada. Golpeó el cristal reforzado con los puños ensangrentados, gritando con la poca voz que le quedaba, suplicando que llamaran a una ambulancia, que le abrieran, que tuvieran piedad. Los guardias de seguridad privada, hombres corpulentos pagados para proteger la propiedad y no la vida, la miraron desde el interior seco y climatizado con una indiferencia burocrática. Uno de ellos, siguiendo instrucciones precisas recibidas por el intercomunicador minutos antes, se acercó al micrófono y le advirtió con voz metálica y distorsionada que se alejara del perímetro o llamarían a la policía por alteración del orden público y allanamiento, tratándola no como a la señora de la casa, sino como a una vagabunda peligrosa que amenazaba la tranquilidad del vecindario. Expulsada incluso del perímetro de seguridad, Aisha se vio obligada a caminar hacia la carretera pública, una lengua de asfalto oscuro donde los coches pasaban a toda velocidad, levantando cortinas de agua sucia que la golpeaban repetidamente. El mundo se había vuelto un lugar hostil y vertiginoso,
Cada paso era una batalla contra la gravedad y el dolor punzante en su vientre, que se contraía rítmicamente anunciando un peligro inminente para el bebé. Se sentía pequeña, invisible, una sombra descartada en la noche, un taxi vacío, un milagro en medio del diluvio. Frenó bruscamente al ver su figura tambaleante iluminada por los faros. El conductor, un hombre mayor con rostro cansado, bajó la ventanilla para insultarla por caminar en medio de la vía, pero al ver su estado, la sangre, el embarazo avanzado, el terror en sus ojos, su expresión cambió del enojo al horror puro. Sin hacer preguntas, bajó y la ayudó a subir al asiento trasero, donde Aisha colapsó, manchando la tapicería barata con la mezcla de barro y fluidos que emanaba de su cuerpo roto, mientras el taxi aceleraba hacia el hospital más cercano, rompiendo los límites de velocidad bajo la lluvia. En la mansión, la narrativa oficial comenzaba a ser escrita con la precisión de un guión corporativo. Julián, ya seco y con una copa de coñac en la mano, dictaba un mensaje de voz a su equipo de relaciones públicas con una calma que rozaba lo inhumano. Instruyó la publicación inmediata de un comunicado en redes sociales. Lamentamos informar que, debido a una severa crisis de salud mental posparto prematura, mi esposa ha decidido abandonar el hogar familiar para buscar tratamiento. Pedimos privacidad y oraciones en este momento difícil. Con un solo clic, transformó a la víctima en una paciente psiquiátrica inestable y asimismo en el mártir preocupado y sufriente. La mentira, diseñada para adelantarse a cualquier denuncia de Aisha, se esparció por el ciberespacio a la velocidad de la luz, acumulando likes y mensajes de apoyo de la élite social que, ciegos a la verdad, se apresuraban a consolar al millonario. Abandonado, Vanessa, ahora dueña y señora del espacio, entró en la mansión sacudiendo su paraguas con elegancia, sin mirar siquiera hacia donde Aisha había caído minutos antes. Su presencia en la casa fue una ocupación inmediata. Recorrió la sala principal tocando los muebles, reacomodando cojines, borrando visualmente cualquier rastro de la anterior ocupante. Dio órdenes a las empleadas, que aún temblaban por lo ocurrido, para que recogieran las pertenencias restantes de Aisha y las pusieran en bolsas de basura negras para ser donadas o quemadas. «Quiero que esta casa huela a limpio para mañana», dijo con una sonrisa gélida, refiriéndose no al polvo, sino a la esencia humana de la mujer que acababan de destruir. La crueldad de su gestión doméstica era una extensión de la violencia de Julián. Juntos, estaban saneando su entorno, eliminando las manchas, para comenzar su nueva era de perfección estética y social sin testigos incómodos. En el trayecto al hospital, Aisha luchaba por mantenerse consciente, su mente oscilando entre la realidad del dolor físico y la neblina del shock traumático. El sonido de los limpiaparabrisas del taxi marcaba un ritmo hipnótico y angustiante, mientras el conductor hablaba por teléfono con emergencias, gritando que llevaba a una mujer embarazada en estado crítico. Aisha se aferraba a su vientre con ambas manos, susurrándole promesas rotas a su hijo, pidiéndole perdón por haber elegido al padre equivocado, por no haber visto las señales, por haber sido tan ingenua. Sentía que la vida se le escapaba, no solo por las heridas, sino por la devastación emocional de saber que el hombre que había jurado protegerla, la había lanzado a los lobos. El mundo de lujo y seguridad en el que creía vivir se había desintegrado, dejándola desnuda ante la brutalidad de la supervivencia básica en una ciudad que no perdonaba la debilidad. La llegada al hospital público fue un asalto sensorial abrumador. El taxi se detuvo en la entrada de urgencias, un lugar caótico iluminado por luces fluorescentes parpadeantes y saturado de personas esperando. No había valet parking, ni silencio respetuoso, ni sábanas de hilo egipcio. Había gritos, olor a desinfectante barato mezclado con sudor y enfermedad, y una sensación palpable de urgencia y escasez. Aisha fue sacada del vehículo y colocada en una camilla rodante con ruedas chirriantes. El movimiento brusco le provocó un mareo intenso. Las luces del techo pasaban sobre ella como líneas blancas borrosas, y las voces de los enfermeros y médicos sonaban distantes y metálicas, hablando en códigos médicos que ella no comprendía pero que sonaban alarmantes. Posible desprendimiento, trauma abdominal,
«Preparen quirófano», escuchó, y el pánico frío le inundó las venas. Mientras la llevaban por los pasillos abarrotados, la gente se apartaba mirando con curiosidad morbosa a la mujer vestida con ropa de diseñador destrozada y cubierta de barro. Esa disonancia visual, la riqueza arruinada en medio de la pobreza institucional, generaba murmullos y miradas de juicio. Nadie veía a la víctima. Veían a una mujer rica que había caído en desgracia. Un espectáculo grotesco para su entretenimiento. Alguien sacó un teléfono celular para grabar la escena. Un acto de voyerismo digital que replicaba la crueldad de Vanessa, capturando su momento más bajo para el consumo público. Aisha intentó cubrirse la cara con el brazo, avergonzada y vulnerable, sintiendo que su dignidad estaba siendo despojada capa por capa, expuesta al escrutinio cruel de extraños que no conocían su historia, pero que ya la estaban juzgando. Dentro del box de urgencias, la intimidad fue inexistente. Una cortina de plástico manchada era lo único que la separaba del caos general. Las enfermeras, desbordadas de trabajo y endurecidas por la rutina de la tragedia, cortaron su vestido de seda con tijeras industriales sin miramientos, despojándola de la última protección física que le quedaba. Aisha temblaba incontrolablemente por el frío del aire acondicionado y la pérdida de sangre, sus dientes castañeteando mientras intentaba responder a las preguntas básicas de los médicos. ¿Nombre? ¿Edad? ¿Semanas de gestación? ¿Qué pasó? Cuando intentó decir que su esposo la había empujado, las palabras salieron atropelladas y confusas, sonando delirantes. El médico de guardia intercambió una mirada escéptica con la enfermera, anotando posible violencia doméstica, caída accidental en el historial, sin tiempo para profundizar en la verdad detrás de los moretones. El caos social fuera del hospital comenzaba a tomar forma. Los rumores sobre la locura de la esposa de Julián ya circulaban en los grupos de WhatsApp de la alta sociedad, alimentados por la declaración oficial y las filtraciones calculadas. La narrativa de Julián era perfecta. La pobre Aisha, incapaz de manejar la presión de ser madre y esposa de un magnate, había colapsado. Nadie cuestionaba al hombre exitoso y caritativo. La misoginia y el racismo velado de su círculo social hacían que fuera fácil creer que ella, la outsider, era la inestable. Amigos comunes que alguna vez bebieron su champán, ahora la bloqueaban en redes sociales o comentaban con emojis de tristeza falsa en el perfil de Julián, validando su traición y aislándola aún más. Aisha no solo había perdido su casa y su marido, estaba perdiendo su nombre, su reputación y su historia, reescrita por los vencedores mientras ella luchaba por respirar. El dolor físico alcanzó un crescendo cuando comenzaron a buscar el latido fetal con el Doppler. El silencio en el box durante esos segundos fue ensordecedor, más pesado que el ruido de la sala de espera. Aisha contuvo la respiración, sus ojos fijos en el techo manchado de humedad, rezando a un Dios del que se había olvidado. El sonido rítmico, rápido y algo débil del corazón de su bebé llenó finalmente el espacio. Un tump-tump-tump, que fue la única música que importaba. Rompió a llorar, un llanto gutural y profundo de alivio y terror, mientras el médico ordenaba estabilizarla antes de cualquier intervención. Su hijo estaba vivo, resistiendo como ella, pero la batalla estaba lejos de terminar. Estaban en territorio enemigo, sin recursos, heridos y solos contra el mundo. En medio de la confusión de la sala de espera, donde familiares de pacientes dormían en sillas de plástico y la televisión transmitía noticias irrelevantes a todo volumen, una figura destacaba por su incongruencia. Don Roberto, el magnate dueño del conglomerado que estaba a punto de absorber la empresa de Julián, caminaba por el pasillo acompañado de 2 asistentes y un director del hospital. Estaba allí por una visita privada a un antiguo empleado de confianza que había enfermado, un gesto que denotaba su carácter leal y humano, tan diferente al de Julián. Vestido con un traje impecable pero con un aire de humildad y gravedad, don Roberto observaba el caos del hospital público con respeto y preocupación, consciente de las realidades que su dinero solía mantener a distancia. Al pasar cerca de la zona de trauma, el alboroto alrededor de la camilla de Aisha llamó su atención. No fue el grito ni la sangre lo que lo detuvo,
sino un destello de reconocimiento en medio del desastre. Vio el perfil de la mujer que estaba siendo atendida. Una cara que había visto años atrás en una presentación de becarios de arquitectura. Un rostro que recordaba por la inteligencia brillante de sus ojos y la pasión de sus proyectos sociales. Se detuvo en seco, haciendo una señal a su comitiva para que guardara silencio. «¿Esa es la esposa de Julián?», preguntó en voz baja a su asistente, frunciendo el ceño con incredulidad. La imagen de la mujer golpeada y abandonada en una camilla de hospital público chocaba violentamente con la imagen de éxito y felicidad conyugal que Julián le había vendido durante las negociaciones de fusión esa misma semana. Don Roberto se acercó lentamente, ignorando las protestas del personal de seguridad del hospital que intentaba mantener el área despejada. Vio los moretones en los brazos de Aisha, las marcas inconfundibles de dedos que habían presionado con fuerza, y las rodillas destrozadas por la piedra. Escuchó fragmentos de su llanto, palabras sueltas sobre una puerta cerrada y una tormenta. Su mente analítica, afilada por décadas de negocios despiadados, conectó los puntos con una rapidez aterradora. No era un accidente, no era una crisis de locura, era una demolición. La furia comenzó a crecer en su pecho, no una ira caliente y explosiva, sino una frialdad táctica y justiciera. Julián le había mentido, no solo sobre sus finanzas, sino sobre quién era como hombre, y para don Roberto, la integridad personal era el activo más valioso de cualquier socio. Aisha, sintiendo una presencia diferente a la del personal médico, giró la cabeza con dificultad. Sus ojos, hinchados y rojos, se encontraron con la mirada severa pero compasiva del anciano. No lo reconoció de inmediato en su estado de delirio. Le pareció una alucinación, una figura de autoridad paternal que su mente había conjurado para protegerla. Extendió una mano temblorosa hacia él, no pidiendo dinero, sino pidiendo testigo, pidiendo que alguien real la viera. Él me sacó. Él quería que muriera. Susurró con un hilo de voz, una confesión que cayó en los oídos de don Roberto como una sentencia de guerra. El magnate tomó la mano ensangrentada de la joven, sin importarle manchar su traje de miles de dólares, y sintió el pulso frágil de una víctima que se negaba a rendirse. El entorno del hospital, con sus ruidos y su miseria, pareció desvanecerse alrededor de ese contacto. Don Roberto se irguió, su postura cambiando de observador a protector. Miró al director del hospital, que esperaba nervioso a su lado, y dio una orden con voz baja pero que no admitía réplica. «Quiero que la trasladen a la suite privada de mi fundación. Ahora. Y quiero a los mejores especialistas aquí en 10 minutos. Nadie, absolutamente nadie, debe saber que ella está bajo mi protección, especialmente su marido». Con esas palabras, el equilibrio de poder comenzó a cambiar imperceptiblemente. Mientras Julián celebraba su victoria prematura en la mansión, creyendo haber borrado a su esposa de la ecuación, acababa de despertar a un enemigo mucho más poderoso y peligroso de lo que jamás podría haber calculado. El caos había terminado. La retribución estaba a punto de comenzar. El traslado a la clínica privada de la fundación de don Roberto marcó un cambio drástico en la atmósfera sensorial de la noche, pasando del caos ruidoso de la supervivencia al silencio clínico y poderoso del dinero verdadero. La habitación donde Aisha despertó horas después no parecía un hospital, sino una suite de hotel de 5 estrellas medicalizada, con paredes de madera cálida, sábanas de hilo suave y una iluminación indirecta que respetaba sus ojos cansados. El olor a antiséptico había sido reemplazado por un aroma suave a lavanda, y el zumbido de las máquinas que monitoreaban al bebé y a ella era un susurro tranquilizador en lugar de una alarma constante. Sentado en un sillón de cuero oscuro en la esquina, iluminado apenas por la luz de una tablet, don Roberto montaba guardia como un centinela silencioso, su presencia llenando el espacio con una autoridad que no necesitaba gritos para imponerse. No estaba allí por lástima, sino por una indignación moral que había despertado al viejo león de los negocios. Ver a una mujer brillante reducida a escombros por la arrogancia de un hombre mediocre le había dado un nuevo propósito esa noche. Aisha parpadeó lentamente, luchando contra la neblina de los sedantes, y su primera reacción fue de pánico instintivo.
Sus manos volaron hacia su vientre, buscando la curva familiar, y suspiró al sentir el movimiento perezoso pero constante de su hijo bajo la piel tensa. El dolor en sus rodillas y caderas era ahora un latido sordo y lejano, amortiguado por los analgésicos. Pero el dolor emocional seguía intacto, una herida abierta que ninguna medicina podía cerrar. Al girar la cabeza y ver a don Roberto, el miedo la paralizó momentáneamente. Pensó que Julián había enviado a alguien para terminar el trabajo, para silenciarla definitivamente. «¿Dónde estoy? ¿Quién es usted?», preguntó con la voz ronca, intentando incorporarse, pero el esfuerzo le provocó una mueca de dolor. Se sentía expuesta, pequeña, una intrusa en otro mundo de riqueza que probablemente también la rechazaría. Su confianza en la humanidad había sido destrozada en el umbral de su propia casa, y ahora veía amenazas en cada sombra, incapaz de distinguir a un aliado de un nuevo verdugo. Don Roberto dejó la tablet a un lado y se inclinó hacia adelante, cruzando las manos con calma, mostrando las palmas abiertas en un gesto de paz universal. «¿Estás segura, Anaisha? Estás en la Fundación Santa María. Nadie, absolutamente nadie, sabe que estás aquí, ni siquiera tu marido», dijo con una voz profunda y grave, modulada para transmitir seguridad absoluta. Su rostro, marcado por arrugas de experiencia y severidad, se suavizó ligeramente al ver el terror en los ojos de ella. «Soy Roberto Valdés. Hace 4 años. Evalué un proyecto de urbanismo social para la universidad. Era brillante, humano, revolucionario. Llevaba tu firma. Nunca olvidé ese talento, y me enfurece ver cómo han intentado apagarlo». Sus palabras fueron un bálsamo inesperado. No la reconocía como la esposa de, sino como la profesional que ella había sido, devolviéndole en un instante un fragmento de la identidad que Julián le había robado sistemáticamente durante su matrimonio. La mención de su pasado profesional rompió la presa emocional de Aisha. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas, no de tristeza, sino de alivio al ser vista, realmente vista, por primera vez en años. «Él me echó, señor Valdés. Me tiró como si fuera basura bajo la lluvia. Me dijo que mi hijo y yo ensuciábamos su estética», confesó, las palabras saliendo atropelladas, liberando la verdad tóxica que había estado conteniendo. «Hay otra mujer, Vanessa. Estaban juntos en esto. Me han quitado todo, mi casa, mi dinero, mi dignidad. Van a decir que estoy loca, que huí». La vulnerabilidad de su relato contrastaba con la fuerza de su mirada. Incluso rota, había una chispa de resistencia en ella. Don Roberto escuchó sin interrumpir, asimilando cada detalle con la precisión de un juez instruyendo un caso capital, su mandíbula tensándose con cada revelación de la crueldad de Julián. «No te han quitado todo, niña. Te han quitado el lastre», respondió don Roberto, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana, donde la tormenta ya había cesado, dejando un cielo oscuro pero limpio. «Julián cree que ha ganado. Cree que al borrarte de la ecuación, ha asegurado su fusión con mi empresa. Mañana pensaba firmar el contrato más grande de su vida conmigo, estrechar mi mano y sonreír sobre la tumba de tu reputación». Se giró hacia ella, y sus ojos brillaron con una intensidad fría y peligrosa. Pero Julián cometió el error clásico de los arrogantes. Subestimó a su víctima y no investigó a su socio. «Yo no hago negocios con hombres que maltratan a las mujeres. Y ciertamente, no hago negocios con criminales. Lo que él hizo esta noche no fue un divorcio, fue un intento de homicidio imprudente. Y tengo la intención de que pague por ello con cada centavo y cada gramo de prestigio que posee». La revelación de que don Roberto era la clave del futuro financiero de Julián golpeó a Aisha con la fuerza de un milagro irónico. El destino había puesto a su salvador en el camino de su verdugo de la manera más devastadora posible. «Él tiene poder, señor. Tiene prensa, abogados, dinero. Ya ha sacado un comunicado diciendo que estoy enferma», advirtió ella, el miedo a la maquinaria de Julián todavía presente. «Nadie me creerá a mí. Soy solo la ex becaria, la chica que tuvo suerte». Don Roberto soltó una risa seca y breve. «Él tiene dinero, Aisha. Yo tengo poder. Hay una diferencia. El dinero compra silencio, pero el poder compra la verdad.
Tengo a mi jefe de seguridad recuperando las grabaciones de las cámaras de seguridad de tu entrada antes de que Julián recuerde borrarlas. Tengo el reporte médico de tus lesiones. Y mañana, cuando él llegue a la firma con su pluma de oro listo para celebrar, se encontrará con una realidad muy diferente. Don Roberto se acercó a la cama y le tendió un vaso de agua con una pajita, un gesto de cuidado paternal que desarmó las últimas defensas de ella. Pero esto no se trata solo de mí, Aisha. Se trata de ti. Tienes que decidir ahora mismo quién vas a ser cuando salgas de esta cama, le dijo, mirándola fijamente. ¿Vas a ser la víctima que se esconde y acepta la pensión miserable que te ofrezcan para callarte? ¿O vas a ser la madre que lucha por el imperio que le corresponde a su hijo? Su pregunta fue un desafío directo a su espíritu. Aisha bebió el agua, sintiendo cómo el líquido fresco aclaraba su garganta y su mente. Pensó en el bebé, en la vida inocente que casi pierde esa noche, y sintió cómo el miedo se transformaba en una ira fría y calculadora, muy similar a la de don Roberto. Ya no tenía nada que perder, lo que la convertía en la persona más peligrosa del mundo. «Quiero destruirlo», dijo Aisha, su voz firme por primera vez en la noche, sin temblar. «No quiero su dinero para callarme. Quiero que el mundo sepa quién es realmente. Quiero que Vanessa se avergüence de salir a la calle. Quiero que mi hijo sepa que su madre no se dejó pisotear». Don Roberto asintió lentamente, satisfecho con la respuesta. «Bien, entonces tenemos un acuerdo. Tú te concentras en sanar y en traer a ese niño al mundo con fuerza. Yo me encargaré de preparar el escenario. Te daré los mejores abogados, seguridad 24 horas y los recursos para que termines tu carrera. Vamos a construir un caso tan sólido que ni el mejor bufete de la ciudad podrá salvarlo. Esto será una guerra de desgaste, Aisha, y será fea, pero te prometo que al final, él será quien termine bajo la lluvia sin llaves». Mientras sellaban este pacto de venganza y justicia en la habitación del hospital, a kilómetros de distancia, en la mansión, Julián y Vanessa brindaban con champán vintage. Habían logrado borrar las huellas de barro del vestíbulo, y el silencio de la casa les parecía una victoria. Creían que el problema había sido eliminado, que Aisha era un capítulo cerrado, una nota al pie de página en la gloriosa biografía de Julián. No tenían idea de que, en ese mismo instante, los servidores de seguridad de don Roberto estaban hackeando remotamente el sistema de videovigilancia de la mansión, descargando el video de la agresión en servidores encriptados. La arrogancia de la pareja era su punto ciego. Su celebración prematura era el preludio de su caída. Vivían en una burbuja de impunidad que estaba a punto de ser pinchada por la aguja de la realidad. La conversación en el hospital giró hacia la estrategia inmediata. Don Roberto explicó que el silencio sería su mejor arma por ahora. «Dejaremos que mienta, dejaremos que se hunda en su propia narrativa falsa», explicó, con la astucia de un general en el campo de batalla. «Cada comunicado de prensa que saque, cada mentira que diga a sus amigos, será una evidencia más en su contra cuando revelemos la verdad. Le daremos cuerda suficiente para que se ahorque él mismo. Tú desaparecerás del mapa público. Para el mundo, serás un fantasma. Y los fantasmas son lo que más aterroriza a los culpables». Aisha escuchaba, su mente arquitectónica comenzando a visualizar la estructura de su venganza, ladrillo a ladrillo, plano a plano. Ya no diseñaría edificios, diseñaría la caída de un hombre. El cansancio físico comenzó a reclamar a Aisha nuevamente. Sus párpados pesaban toneladas, pero su espíritu estaba más despierto que nunca. Miró sus manos, vendadas y raspadas, y ya no vio las manos de una mujer derrotada, sino las de una guerrera que ha sobrevivido a la primera batalla. Acarició su vientre una vez más, sintiendo una conexión nueva y feroz con su hijo. Ya no eran una carga o un error estético, eran un equipo. «Vas a tener el mejor futuro, mi amor», susurró para sí misma, ignorando la presencia de don Roberto por un segundo. «Y tu padre nos va a pagar cada lágrima con intereses compuestos». La transformación había comenzado. La esposa sumisa había muerto en los escalones de piedra. La matriarca vengadora había nacido en esa cama de hospital. Don Roberto se preparó para salir de la habitación, ajustándose la chaqueta del traje. «Descansa, Aisha. Mañana empieza el verdadero trabajo. He puesto 2 guardias en la puerta. Nadie entra sin mi autorización directa.
dijo, dirigiéndose a la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo y se giró una última vez. Y una cosa más. Ese bebé que llevas, si sale la mitad de fuerte que su madre, será un gran hombre. No dejes que Julián te haga creer que su sangre es lo único que importa. La dignidad se hereda, y tú tienes de sobra para los dos. Con esa validación final, salió de la habitación, dejando a Aisha envuelta en la seguridad del silencio y la promesa de un mañana brutal pero justo. Aisha se quedó sola, mirando hacia el gran ventanal que daba a la ciudad iluminada. La lluvia había parado por completo, y a lo lejos, las luces de los rascacielos brillaban como joyas frías. En algún lugar de ese horizonte de hormigón estaba Julián, durmiendo tranquilamente en la cama que ella había compartido, creyéndose intocable, dueño del mundo. Aisha apretó los puños bajo las sábanas, sintiendo el dolor de sus heridas como un recordatorio constante de su misión. No sentía miedo, solo una paciencia helada. Sabía que el camino sería largo, que habría juicios, prensa, escándalo y dolor, pero también sabía que no estaba sola. Cerró los ojos, visualizando el momento en que entraría en la sala de juntas de don Roberto y vería la cara de Julián al descubrir que su víctima era ahora su verdugo. El monitor cardíaco marcaba el ritmo de 2 corazones que latían al unísono, fuertes y constantes. La noche más oscura había pasado, y aunque el amanecer traería consigo una guerra sin cuartel, Aisha estaba lista. La tormenta había destruido su vieja vida, sí, pero también había limpiado el camino para algo nuevo. La historia de la pobre esposa embarazada había terminado. La saga de la mujer que derribó un imperio acababa de comenzar, y mientras la ciudad dormía, ignorante del drama que se gestaba en sus entrañas, Aisha sonrió en la oscuridad, una sonrisa pequeña y terrible que prometía que, cuando llegara el momento de la verdad, no habría piedad para los malvados. Esto no era el final, era apenas el primer movimiento de una partida de ajedrez que ella estaba destinada a ganar.